iniciamos una serie de predicaciones que el año pasado la abordamos en algún periodo del año en relación al Evangelio de Jesús y el impacto que éste tiene en la vida de aquellos que lo escuchan. En este año 2019, en este tiempo, abordaremos algunas predicaciones y la primera predicación de esta serie es cómo vivir el Evangelio en el día a día. Cómo vivir el Evangelio en el día a día. Por los últimos años, particularmente como pastor aquí donde estamos, he escuchado mucho evangelio o más evangelio del que he logrado ver. Y de manera general, en todo el país y quizás en el mundo, en el siglo XXI, en el tiempo en el cual vivimos, hemos escuchado más de Jesús, más del evangelio, que lo que vemos. Y esto es fuerte y es profundo de parte de Dios. Porque escuchamos mucho de Jesús, pero vemos que ese escuchar de Jesús no lo vemos reflejado en aquellos que escuchan el mensaje de Jesús. Y esta mañana Dios quiere hablarnos a nosotros. Deja un apartado ahí y vamos a ir a Mateo 22:3. Cada enseñanza de la palabra de Dios es vital y se constituye en palabra de vida. Como generación, en el siglo XX, XXI particularmente, como sociedad, nos hemos encargado, los cristianos, de sacar el Evangelio de Jesús del centro de la vida del cristiano a un segundo plano. Somos esta generación la responsable de haber diluido el Evangelio y haberlo relegado a un segundo plano y haber colocado las promesas de Dios por encima del Evangelio de Jesús en nuestros corazones. Esto no es nuevo. Desde el Edén, cuando Adán y Eva desobedecen y se rebelan en contra de Dios en esa desobediencia, a partir de ese momento el hombre es trastocado y comienza en esa rebeldía hacia Dios. En el tiempo de Jesús no fue la excepción, un grupo de religiosos, fariseos, que escuchaban mucho de Dios, pero no se veía en sus vidas reflejado ese conocimiento. Y Jesús dijo esto, Mateo 23:3, ¿ya lo tiene? Ponga atención. Así que todo, ¿cuánto? Todo lo que os digan que guardéis, ¿qué tendrán que hacer? Guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Me ayuda a leer? ¿Cómo llega una persona que conoce de Dios a ese lugar? Escuchar de Dios, tanto de Dios, y no ser capaz de poner por obra lo que sabe de Jesús. El evangelio que usted ha recibido de parte de Dios es un evangelio que somos llamados los cristianos a ponerlo y a vivirlo en el día a día. El asunto es que la generación de hoy no sabe cómo vivir el evangelio de Cristo en su casa, con sus hijos, en su trabajo, con sus amigos y aún en la misma iglesia. Jesús le dijo a sus discípulos, todo lo que ellos les digan, escúchenlo y obedézcanlo. Pero no hagan como ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Esto nos muestra que el hombre es capaz o tiene la capacidad de profesar algo, de creer algo, de proclamar algo, de cantar algo y de no vivir eso que canta. Somos capaces los seres humanos de proclamar, de profesar, de declarar, y eso que declara no son capaces de obedecerlo, porque no se ve reflejado en sus vidas. Esto se dejó ver en el Nuevo Testamento
particularmente con la iglesia en Corintios, que fue la que leímos. Una iglesia donde el mover de Dios era muy grande, donde había dones importantes, pero había pecado dentro de la iglesia. Y la iglesia lo toleraba, relegando el evangelio a un segundo plano. Vemos en la iglesia de Corinto un ejemplo grandísimo para nosotros, que esta mañana Dios quiere que revisemos en nuestras vidas. ¿Cómo luce o cómo debe de lucir el evangelio que yo sé, que yo tengo en mi corazón? ¿Cuántos son cristianos? ¿Cómo luce ese evangelio en mi vida? En el día a día. ¿Cómo debe de lucir lo que yo sé de Jesús? Mateo capítulo 5. Vamos a ver algunos ejemplos. Y vamos a ver con la ayuda de Dios cómo debe de lucir el evangelio de Jesús que yo sé en mi vida, en mi trabajo, en mis relaciones. Versículo 2. Encontramos cómo debe de lucir ese evangelio. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un evangelio en el día a día debe de lucir con una necesidad de Dios. Felices, dichosos los pobres en espíritu. Felices los que tienen necesidad de Dios en sus vidas. Tal pareciera que eso no luce el día de hoy. Porque hoy la gente piensa que no necesita acercarse a Cristo, a su palabra. Pero Mateo 5 dice que una persona que es impactada por el evangelio, su vida muestra pobreza de espíritu. Necesita mi vida de Dios. No puedo vivir este día sin leer su palabra. No puedo avanzar en mi vida diaria si no reconozco que Dios hace falta en mi vida. Así luce el evangelio de una persona en el día a día. Versículo 4. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran. Aquellos que lloran por su pecado. Cuando ofenden a Dios, cuando su vida es descuidada y cometieron un pecado o pensaron algo, ese cristiano, su evangelio en su corazón, lo lleva a reconocer que tiene que pedir perdón a Dios. La pregunta es, ¿eso sucede en tu vida? Debería. Somos una generación que hemos quitado el evangelio de Jesús y lo hemos colocado al lado de nuestras vidas y preferimos mejor decir las promesas de Dios son mejores para nuestras vidas. Como nunca antes, una generación ha tenido tanta capacidad y tanta bendición como la que contamos usted y yo en el siglo XXI. Tenemos mucha comunicación, muchos adelantos. Y a pesar de ello, nuestra vida no refleja el poder del evangelio que encontramos en la Biblia. ¿Cómo es que la iglesia del primer siglo, con tantas limitantes y carencias, sus vidas pudieron demostrar el poder del evangelio de Dios? ¿Cómo? ¿Y cómo es posible que nosotros no somos capaces en el siglo XXI de reflejar eso de parte de Dios? Vamos a ir a Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43. No sé cuántos de ustedes han leído un poco de historia en relación a esta iglesia, pero la gran mayoría de la iglesia de los Hechos era una iglesia materialmente o económicamente muy limitada. Había mucha carencia económica. Pero cuando yo leía esta parte de la Biblia, impactaba mi corazón cómo es que estos hombres humildes, sencillos, limitados, abrieron su corazón a un evangelio con el poder de Dios que transformó sus corazones, no solamente en la iglesia, en sus vidas diarias. Dice el texto 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿estaban cómo? ¿Cómo?
El poder del Evangelio en la vida del cristiano te lleva a convivir y en armonía, juntos. En el siglo XXI, en el tiempo contemporáneo, vivimos inmersos en una sociedad donde prevalece el individualismo, el yo. No me interesa cómo está el otro, no me importa su vida espiritual, es problema de él. Pero el Evangelio tiene el poder para romper el individualismo y llevarnos como iglesia a vernos juntos, porque somos familia en Cristo Jesús. Si usted va para el cielo, el Evangelio te dice que tú debes de convivir con aquellos por encima de tus diferencias. Aunque nadie dijo amén, es amén. ¿Cómo es posible que un grupo de personas diferentes y distintas podían convivir juntos? La respuesta es el poder del Evangelio. Rompe las diferencias y los prejuicios que tenga el ser humano y pone a Cristo en el centro de su vida. Y tenían, dice el texto 44, y tenían en común, ¿cuántas cosas, hermanos? ¿Cuántas? Todas. Todas las cosas eran en común, en una sociedad. Todo esto era resultado del poder que tiene el Evangelio. El poder del Evangelio de Jesús tiene poder para cambiar las percepciones que tengamos como seres humanos. Y llevarnos a vivir una vida en comunión y en armonía. Ese es el Evangelio de Cristo. No un evangelio individualista. Eso no existe en la Biblia. Si tú quitas el Evangelio y lo colocas a tu lado, entonces verás solamente a ti. Pero Dios vino por una familia, por un grupo, por personas que le entregaran su vida y confiando en las promesas de Cristo. La pregunta es, ¿cómo luce el Evangelio en el diario vivir? Si en tu vida no refleja esto, entonces el Evangelio de Cristo no está en tu corazón, está a un lado. Y tenían en común todas las cosas, todas son todas. No había diferencia, no había rivalidad. No era el problema del otro, era el problema de todos. El Evangelio nos lleva a vernos como familia en Cristo. Cuando usted entra de esa puerta para acá, usted deja de ser Pérez, González, etc. Usted es un hijo de Dios. Y somos familia del Altísimo. Y Dios no hace acepción de personas. Y Dios quiere que nos veamos como hermanos en Cristo. Ese es el poder del Evangelio. Si usted no es capaz de entender eso, la gente del mundo que escucha el Evangelio de Jesús nunca creerá porque no lo ve en usted reflejado ese poder. ¿Sabe por qué la gente que está allá afuera nos ve escépticos? Porque ellos saben que usted escucha, pero que lo que usted escucha no lo pone en práctica. El mundo incrédulo, hoy donde vivimos, escucha mucho de Jesús. ¿Y sabe por qué no cambia? ¿Sabe por qué la gente que está allá afuera no cambia sus corazones? Porque la iglesia, lo que escucha, no lo pone en práctica. Así de sencillo. La gente que está allá afuera nos ve hacia adentro y nos ve tan incrédulos como ellos. ¿De qué sirve que escuchemos de Jesús? Que profesemos de Jesús si no vivimos lo que de Jesús sabemos. Todas las cosas estaban en común. Versículo 46. Y perseverando, ¿cómo? Unánimes cada día en el templo. Ese es el impacto, el poder del Evangelio en la vida del hombre. Los días de culto voy a la casa de Dios. Estoy cansado, pero sé que Dios me fortalecerá en su presencia. ¿Sabe por qué usted no tiene ese compromiso con Dios? Porque este Evangelio, usted lo quitó de su corazón y lo colocó a un lado. Y puso 1001 pretextos y una razón. Y prefiere mejor leer los textos, aprender sus promesas, que reflejar el poder del Evangelio de Cristo en sus vidas. ¿Por qué a la gente le cuesta congregarse? Si cantamos que Él es nuestro Rey y nuestro todo,
¿Por qué no somos con la cosa de Dios comprometidos? Si oramos y pedimos, y cuando Dios nos pida algo en nuestras vidas, preferimos hacer caso omiso. Perseverando, dice el texto, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían, ¿cómo? Juntos. Y hoy tristemente nos vemos media hora en el templo y no queremos ni saludarnos. Es que me hizo, es que me dijo. Y tu orgullo es más grande que la humildad de Cristo. Y tu soberbia es más grande y más fuerte. ¿Qué acaso cuando Cristo en la cruz clavado, viendo a todos los que lo habían entregado, con toda la justificación del mundo, y con esa cruz, Él nos enseñó un gran ejemplo? Padre, perdónalos. ¿Por qué qué? Pero no somos capaces de poner en práctica eso. Saludarlo es rebajarme o quebrantar mi orgullo. Somos una generación la cual Dios va a pedir cuentas, hermano. Porque mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Dios quiere que veamos más evangelio. Que el que escuchamos lo pongamos en práctica. Versículo 46. Además de comer juntos, dice el texto 46, ¿había qué, hermanos? Para llegar a ese punto, el evangelio tiene que quebrantar tu orgullo y tu soberbia. No puedes dar lo que no tienes. Y si usted tiene en su vida en su corazón el evangelio de Cristo, lo va a humillar y llevarlo a ser humilde. No por el otro, sino para mostrar que el poder del evangelio tiene tal poder que puede cambiar y transformar las cosas. ¿Se acuerda de Esteban? Cuando estaban a punto de apedrear, él tenía una comunión casi perfecta con Dios. Y lo están apedreando y él dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Eso es ver el evangelio. Ese es el evangelio que tenemos que predicar en el siglo XXI y reflejarlos en nuestras vidas. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo, ¿qué, hermanos? Teniendo favor significa el cobijo, el respeto de la gente de afuera, de los incrédulos judíos. Hoy la iglesia no es respetada por la gente que no es cristiana porque no ven el evangelio de Cristo en la vida de aquellos que asisten a una iglesia. No hay respeto. Hoy se ríen de nosotros, se mofan porque somos cristianos de papel, de mantequilla, por todos nos derretimos. No hay carácter. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuántas cosas? Aún las que no me gustan y no estoy de acuerdo. Pero eso, Dios lo utiliza para que su nombre sea exaltado. Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Los judíos incrédulos, al ver el impacto, al ver la unidad, la sencillez de corazón de esa iglesia, los ayudaron. Qué bueno es ver esa iglesia, esos hermanos cristianos. Vamos a apoyarlos porque los vemos tan unidos. Se les ve el amor en sus ojos. Son diferentes. Esa es la iglesia del primer siglo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La salvación se encargaba a Dios, pero su evangelio tenía impacto en el corazón de su pueblo. Primero a los Corintios 15, versículo 1 al 4. En el tiempo presente se ha perdido la centralidad del evangelio. El hombre se ha colocado en el centro. Y Dios quiere en este lugar que la iglesia, usted y yo, coloquemos el evangelio en el centro de nuestras vidas y ese evangelio lo apliquemos al día a día, en el diario vivir en nuestras vidas.
Primera de los Corintios 15:1. La resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Esto es muy importante. Pablo está aquí expresando y dice: voy a compartirles, Corintios, lo que yo escuché, lo que yo recibí, el evangelio de Cristo. Quiero compartirles cómo fue ese evangelio, cuál fue el impacto que yo tuve, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿me ayuda a leer? 1 Corintios 15:1. Es decir, el evangelio que usted recibió de parte de Dios a través de la muerte y resurrección de Cristo, ese evangelio que usted recibió, usted es llamado ¿a qué? A perseverar. Es que ya lo escuché y soy salvo. No, si somos impactados por el evangelio, somos llamados a perseverar en el día a día, reflejando mansedumbre, humildad, sencillez, amor, compañerismo. Perseverar, pobres de espíritu, pacificadores. Perseverar, ese es el evangelio del día a día. No solamente de vez en cuando, porque yo lo tuve en el pasado, hoy no me interesa eso. No, si ese evangelio que tú recibiste de parte de Cristo impactó tu corazón, Dios te dice que tienes que perseverar todos los días, tienes que vivir el evangelio de Cristo en tu vida. En tu trabajo, con tus hijos, con tus amigos. Ahí dar testimonio. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. ¿Me ayuda a leer? Y eso es triste. Y eso es fuerte. Si no perseveras en el evangelio que Cristo nos habla en su palabra, si no perseveras en ese evangelio, si no sigues mostrando ese evangelio en tu vida, entonces todo lo que has tenido no tiene sentido y estás perdiendo el tiempo. Es en vano. Dice otra versión: si continúas confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos, pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Creer en vano significa sin obedecer a la palabra de Dios. Es decir, tengo un conocimiento intelectual de la salvación, pero si en mi vida no hay obediencia a la palabra de Dios, entonces he creído en vano. No hay impacto del poder del evangelio. Y Dios nos llama a que tengamos cuidado con ello. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo dice: lo que yo recibí, yo se los enseñé. Cristo murió y resucitó al tercer día, y su evangelio tiene poder para transformar y cambiar las cosas. Perseveren en ello, Corintios. Vamos a regresar a Mateo, capítulo 5. Y seguimos viendo algunos ejemplos de cómo luce el evangelio en el diario vivir. Versículo 5, Mateo 5:5. Bienaventurados, ¿quiénes? Los mansos. Pero hoy nadie quiere ser manso. No. Pero el evangelio al día a día luce en la vida de los cristianos, mostrando, evidenciando mansedumbre. No exigiendo tus derechos. No, porque ya Cristo, en su sacrificio, hizo todo. Hoy tristemente ocurre lo contrario. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿De qué? ¿Sucede eso en tu vida? Eso debe de ser en tu vida mostrado todos los días. Si algo está mal, eres el primero en corregirlo. Si algo en tu casa no está bien, eres el primero de parte de Dios a mostrar inquietud y manifestar inconformidad para que se arreglen las cosas. Tú, si eres cristiano. Si algo está mal entre tus hermanos, en la sangre o en la fe, eres el primero en levantar la mano para que esto se arregle, porque tú amas y tienes sed de justicia de Dios.
Versículo 7. Bienaventurados, ¿quiénes? Así debe de lucir, así luce la vida de una persona que es impactada por el Evangelio. Tiene misericordia de los demás. Tiene misericordia, se equivocó, falló. Señor, voy a orar por esta necesidad. El Evangelio en el día a día es mostrado por sus hijos, por los cristianos, reflejando misericordia en cada situación. Iglesia Hashem, yo no los puedo cuidar a ustedes, ni tampoco estoy en condiciones para hacerlo. Usted es lo suficientemente grande y adulto para saber que su deber como cristiano y como cristiana es vivir este evangelio que está en la palabra de Dios. Si sus hijos saben que usted vive doble vida, que Dios tenga misericordia de usted. En algunas ocasiones me han referido, pastor, tal persona va a su iglesia, fíjese que hace esto y esto. Si es algo malo, me entristece, porque como pastor he cumplido en compartirle a usted la palabra, lo que usted debe de hacer. Pero si usted no lo hace, esa es responsabilidad suya delante de Dios. 8. Bienaventurados, ¿quiénes? ¿Quién debe de cuidar su vida? Usted. Usted tiene el deber, desde que abre los ojos, cuidar qué habla, qué dice, cómo se comporta, cómo reacciona, que es usted. Usted no puede reaccionar como la gente que es del mundo. Si me dicen, contesto. Ellos no conocen a Dios, usted sí. Usted no puede andar en medias verdades. ¿Usted es o no es? Así luce la vida de una persona que es impactada por el Evangelio. Limpio corazón, habla de integridad. Habla de compromiso. Hago las cosas que hago, no porque el otro me vea, hago lo que tengo que hacer, porque ese es mi deber. ¿Sabe por qué el pastor viene aquí los martes y los domingos? Haya gente o no haya gente, lo merezca usted o no lo merezca. ¿Sabe por qué? Porque tengo un compromiso con Dios y el llamado es de Él. Tengo 1001 razón para a veces no hacerlo, porque a veces estoy enfermo, cansado, con trabajo. Pero cuando llega la hora del culto, mi deber como pastor es estar aquí en la casa de Dios compartiendo a la iglesia de su palabra. Eso es integridad. La pregunta es, ¿lo hacemos? Tema de la música. Un ejemplo. El deber de ensayar es porque el llamado, ¿quién lo hizo, hermanos? Con cansancio, sin cansancio, con ganas o sin ganas. Si Dios me hizo un llamado a la música, mi deber es prepararme para exaltar a Dios en todo momento. 9. Bienaventurados, ¿quiénes? ¿Y usted lo es? Papá, mamá. Y le digo a usted, papá y mamá, porque a usted le toca escuchar los dilemas de los hijos, los puntos de vista de los hijos, que quizás tienen razón, pero su deber como padre es pacificar las cosas en la casa, no echarle más leña al fuego. Yo siempre le he recomendado esto a la iglesia, cuando cabe mencionar, y hoy cabe mencionar esto. No permita, hermano o hermana, en su mesa hablar de los hermanos, ni de sus hermanos en la sangre. No es sano. Si usted tiene algo contra su hermano, de frente. No ocupe la mesa para hablar de los demás. Hable de cualquier tema, menos de los demás frente a los hijos. Amén, papás, mamás. Ellos cuando sean grandes tendrán su tiempo y tendrán que enfrentar. Pero Dios nos llama a nosotros a ser pacificadores. En el diario vivir somos llamados a pacificar las cosas, aunque no esté de acuerdo, pero mi deber es no echarle más leña al fuego. Es corregirlo. Claro, es más fácil dividir que construir. Pero el Evangelio en el día a día tenemos que reconciliar las cosas. No se lo merecen, no. Pero como hijo de Dios,
somos llamados a ser pacificadores. Así luce la vida de un cristiano que es transformado por el Evangelio. Mateo 6:31. El hombre que es impactado por el Evangelio no tiene como meta, objetivo en esta tierra ser feliz, materialmente hablando. Una persona que es impactada por el Evangelio sabe que su felicidad no es en esta tierra, es en la eternidad con su Cristo. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y es triste que cristianos anden como los del mundo, detrás de las cosas materiales, mostrando como que Dios no tiene la capacidad para proveer en nuestras vidas. La gente del mundo hace eso porque no conoce a Dios. Pero si usted es cristiano y conoce a Dios, sabe que su Padre nunca lo dejará sin comer, sin vestir y sin trabajo. Si la gente del mundo nos ve igual que ellos, con las uñas comiéndonos, ellos, porque no conocen a Dios, pero usted conoce a Dios, Dios te dice, no te preocupes, soy tu Dios, te voy a dar para que te sostengas. Ahora también hay que tener aquí cuidado, ¿no? Tienen que ser buenos administradores de las cosas. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán, ¿qué, hermanos? Pero esto tristemente no se ve. Si yo le pregunto, sé que todos en este lugar tienen necesidad, no les alcanza. Pero si usted se comporta como la gente que no conoce a Dios, usted quitó el Evangelio, lo puso a un lado y no quiere vivirlo. Y la gente que sabe que usted es cristiano se ríe de usted. Solamente lo tiene como una promesa, como un texto que aprender, pero no lo aplicamos.